Bien, muy buenas tardes, me alegro de contar nuevamente con ustedes. Soy Tommy Gustas y pues en esta ocasión eh, tengo la oportunidad de mostrarles lo que es, bueno, hablarles sobre lo que es el proceso de soldadura en el campo de la electrónica. Entonces, pues para ello hablaremos un poco sobre lo que es las definiciones de la soldadura, qué elementos o qué aparato se utiliza para el proceso de soldadura, etcétera. Entonces, sin más preámbulos, pues espero que disfruten de este video y que aprendan sobre todo, ¿verdad? Y que les guste. Bien, cuando hablamos de soldadura, eh, la soldadura pues es, eh, es un proceso, ¿verdad?, que consiste en unir las partes a soldar de manera que se toquen, y pues tenemos que llegar a cubrirlas con una gota de estaño, ¿verdad?, fundido, que una vez ya enfriada constituirá pues una verdadera unión, sobre todo desde el punto de vista electrónico, ¿verdad? Para un breve paréntesis, que al soldar el estaño se enfría muy rápido. Es decir, en cuanto alejamos el estaño con respecto al cautín o soldador, pues el cautín, como ya no está en contacto, ¿verdad?, ya que pues la temperatura es un poco grande, como ya no está en contacto con el estaño, entonces el estaño pues se enfría rápido, ¿verdad? Y el cautín o soldador pues es un aparato muy ágil, ¿verdad?, y fácil de manejar, el cual pues es el preferido de muchos profesionales y aficionados, ¿verdad? Al utilizarlo se mantiene enchufado al toma de 120, dependiendo cuánto voltaje se utilice en sus hogares. ¿Por qué se debe mantener caliente para utilizarlo en el proceso de soldadura? ¿Verdad? Recordemos que el estaño solo se funde con calor. Claro, tiene su rango de temperatura, ¿verdad? Normalmente a la potencia con la que se utiliza este tipo de soldador, o con la que funcionan, ¿verdad?, normalmente está en un rango de entre 15 y 30 watts, ¿verdad? Si es mayor que este, pues puede haber riesgo de que, por ejemplo, si estamos soldando placas electrónicas, ¿verdad?, que puede haber daño en la placa, o podríamos dañar los elementos que estemos extrayendo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se utilizan temperaturas un poco bajas, ¿verdad? Entonces, como vemos, este sería el soldador, pero una de las partes más importantes del soldador es la punta, ¿verdad? La punta, que pues como es tipo lápiz, entonces nosotros venimos y pegamos, por ejemplo, digamos que aquí tenemos un elemento y el estaño por aquí. Entonces lo que hacemos es, para hacer más cómodo, que pegamos el coating, ¿verdad? Tocamos con la punta al elemento que se va a soldar y colocamos el estaño para fundirlo y hacer las respectivas uniones. Entonces, pero hay un pequeño defecto que tiende a aparecer, ¿verdad?, o tendemos a experimentar, es que a medida que utilizamos el coating, ¿verdad?, o el soldador, poco a poco se va ensuciando esta punta. Entonces, ¿qué pasa cuando se ensucia esta punta? Es que cuando es así, tiende a ser difícil a que el coating o soldador caliente muy bien, y por lo tanto, si no calienta muy bien, va a ser difícil derretir o fundir el estaño. Por lo tanto, no podríamos soldar de manera correcta. En el caso del portacautín, recordemos que para el proceso de soldadura, ¿verdad?, a veces tendemos a dejar, por ejemplo, cuando se calienta mucho el cautín, tendemos a dejar el cautín, por ejemplo, en la mesa o algo. Entonces eso tiende a ser incómodo, porque tal vez se pueda
rodar por la mesa, quemar alguna cosa. Entonces para ello surge lo que es el portacautín o el sujetador de cautín, ¿verdad? Es un elemento que consiste en sujetar el cautín o soldadura mientras no se esté utilizando, ¿verdad? Esto genera mayor seguridad y evitar quemas de objetos, etcétera, ¿verdad? Causar daños. Por lo tanto, este elemento siempre es fundamental para el proceso de soldadura, porque recordemos que si estamos soldando o desoldando, el cautín se debe permanecer con a temperaturas altas, es decir, conectados en el enchufe, ¿verdad? De 120 voltios. Entonces ya si lo desconectamos, pues se va a ir apagando, y para evitar eso mejor mantenerlo conectado, pero sujetándolo con el portacautín. Otra de las cosas que se utiliza, ¿verdad?, para el proceso de soldadura son las esponjas y la pasta para soldar. Entonces anteriormente les expliqué que la punta se tiende a ensuciar, y cuando se ensucia resulta difícil realizar una buena soldadura porque está interrumpiendo la suciedad. Entonces esta suciedad perfectamente nosotros podemos limpiarlo con una esponja, ¿verdad? Obviamente el cautín tendría que estar todavía caliente, y con la ayuda de la pasta para soldar también. Entonces, en vez de la esponja, algunos pues tienden a utilizar una lija o una lima para quitar la suciedad, pero esto no es recomendable porque tiende a arruinar más la punta o desgastarlo, etcétera. Entonces no es recomendable, es mejor algo más suave y que la suciedad pues se vaya con más facilidad sin causar daño. Entonces normalmente se moja la esponja, luego se procede a limpiar la punta del cautín o utilizar la pasta para soldar, ¿verdad? Hundiendo la punta, y luego con la esponja pues hacer como restregarlo y extraer la suciedad, y pues de esto pues ya se podría realizar soldaduras de buena manera. Bien, otro de los elementos que más lo básico para soldar es que siempre el soldador o cautín pues tiene que estar acompañado del estaño para llevar a cabo el proceso de soldadura, ¿verdad? Porque sin estaño pues obviamente no se va a poder, ¿verdad? Entonces este elemento es fundamental en este proceso. El término estaño pues se emplea de forma incorrecta, porque no solo se trata de estaño, sino que pues de una aleación, ¿verdad? O sea, una combinación de elementos, ¿verdad? En este caso pues el estaño está combinado con el plomo, generalmente una diferencia de 60 y 40%, ¿verdad? 60% de plomo y 40% de estaño. Entonces por lo tanto pues se considera que no se debería llamar así, ¿verdad? Ya que es una combinación de dos elementos. Y esta pues resulta ser la más indicada para las soldaduras en electrónica, ¿verdad? Recordemos que este tipo de estaño tiende a tener diferentes tamaños de diámetro, ¿verdad? Hay algunos que son más gruesos para utilizarlos, digamos, con soldaduras difíciles de hacer, con elementos un poquito más grandes. No hablamos de que se utiliza soldadores que se utilizan en mecánica industrial, sino que en electrónica. Entonces es muy importante este estaño, ¿verdad? Y pues siempre el soldador también tiene que ver, ¿verdad? Porque recordemos que el soldador pues funde este estaño para hacer las respectivas uniones. Y además si se utiliza un estaño, ¿verdad? Por ejemplo, hay diferentes tamaños: 0.7 milímetros, 0.5, 1 milímetro, etcétera. Entonces también hay diferentes tipos de soldadores, ¿verdad? Hay algunos que pueden sustituirse
el, la punta, ¿verdad? Entonces es muy interesante esto. ¿Y qué necesitamos para el proceso de soldadura? Para el proceso de soldadura lo que ocupamos es o sea, algo básico. Si queremos tener algo básico, si ustedes se preguntan qué necesito para soldar, bueno, lo básico es siempre tener lo principal: la soldadura, el soldador, perdón, ¿verdad? Tipo lápiz, lo más recomendable, ¿verdad? Sencillo. Creo que en las ferreterías tal vez está que por más 100 lempiras, ¿verdad? Lo más económico, puede ser de 15 o 30 watts. El soporte para cautín, ¿verdad? Que hace poco lo explicábamos, para evitar que eh, digamos, dañar algunos elementos o dañar la mesa, no sé, derretir cosas. Entonces, para estar más cómodo, el estaño, verdad, que la parte fundamental para llevar a cabo el proceso de soldadura, hacer las respectivas uniones entre los diferentes elementos, y sobre todo esta parte de esponja para limpiar la punta del coating, y la pasta para soldar, ¿verdad? La pasta para soldar, pues esta se utiliza más que todo para hacer más fácil la soldadura. Claro, se me olvidó explicarles que lo que es el estaño, hay estaños que vienen con pasta, por lo tanto no requieren de más pasta, es decir, en su interior traen un poco de pasta. Por lo tanto hay algunos que no son necesarios, ¿verdad? Pero en el caso de soldar cables, por ejemplo, ahí sí se requiere utilizar un poco de pasta para hacer una buena soldadura, ¿verdad? Bien, entonces ahora pues pasaremos a hacer algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo realizar una soldadura. Bien, ahora para el proceso de soldadura, a continuación pues vamos a intentar colocar este capacitor. Vamos a soldar este capacitor en esta posición, en la placa, ¿verdad? Estaría más o menos por aquí. Entonces, para colocarlo, identificamos las terminales. Entonces lo colocamos de modo que las patillas atraviesen la placa. Listo. Entonces, cuando las patillas ya se atravesaron, ¿verdad? Antes de soldar, para estar más cómodos, podemos doblar un poco las patillas de modo que estén bien sujetas y que podemos soldar de manera más cómoda. Y como podemos ver, no se puede salir así nomás. Entonces lo que ahora procedemos a hacer es empezar a soldar esta parte. Entonces procedemos a utilizar el cautín junto con el estaño. Entonces lo que se hará es lo siguiente: vamos a calentar un poco la placa junto con el elemento y luego pasaremos a aplicarle el estaño mantenemos durante unos segundos y soltamos. Es recomendable que dejemos secar de manera sola el estaño para que agarre mejor en la superficie. O si lo soplamos podría moverse el estaño por mientras no se seque, y eso podría causar un mal contacto con la placa. Lo mismo hacemos en este lado. Calentamos un poco y ahora aplicamos el estaño. Mantenemos durante unos segundos, soltamos y listo. Entonces podemos identificar que está perfectamente soldado el elemento.
está perfectamente soldado el elemento. Como podemos ver, es recomendable que las soldaduras, como podemos ver en las diferentes posiciones, son bastante pequeñas. Bueno, son pequeñas y cómodas, de modo que no hagan contacto con otras soldaduras y esto que genere cortes. La idea es que sea lo más pequeño posible que esté hecha la soldadura. Bien, ahora les voy a mostrar cómo podemos soldar el cable. Obviamente esta combinación no puede ser, ¿verdad? Siempre las uniones pueden ser positivo con positivo o negativo con negativo, pero esto no es solo un ejemplo de cómo podemos soldar un cable. Entonces procedemos a realizar un pequeño empalme. Al realizar el empalme nos aseguramos que estén un poco bien sujetos y procedemos a hacer la soldadura. Para ello podemos utilizar un poco de pasta para que la soldadura pueda esparcirse bien en la superficie. Entonces utilizamos un poco de pasta para la superficie. Ahora procedemos a hacer la soldadura, ¿verdad? Utilizando siempre el coating. Calentamos la superficie y utilizamos el estaño para hacer la soldadura. Como podemos ver, la soldadura ha quedado bien, está bien cubierto. Ahora será difícil de zafarse, entonces para asegurarlo más podemos envolverlo con aislante. Bueno, entonces procedemos a sacar un poco de aislante para mayor seguridad, ¿verdad? Y hacer la envoltura y proteger la parte que está al descubierto. Y una vez hecho esto, ya tenemos listo la soldadura y ya protegida con el aislante. Entonces, como podemos ver, hay ocasiones en donde podemos utilizar la pasta, ¿verdad? A veces la pasta no es necesaria porque, por ejemplo, este estaño ya trae lo que es pasta, no requiere pasta. Entonces este ya trae un poco de pasta en el interior del estaño, pero cuando es el caso del cable, a veces cuesta un poco porque hay diferentes tipos de cables. Entonces para este caso pues se tuvo que utilizar la pasta para que el estaño pueda esparcirse en la superficie con facilidad. Bien, ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es esta parte, ¿verdad? Que es el proceso de soldar. De soldar lo podemos entender como el inverso de soldar, es decir, el proceso en el cual se extrae o elimina una soldadura aplicando calor y extrayendo el estaño con un extractor de estaño.
Entonces lo que se procede a hacer, ¿verdad? Como podemos ver en esta imagen, es calentar la parte ya soldada, esperar que se funda por completo, mantenerlo presionado, porque recordemos que el estaño es cuando se funde, ¿verdad? Y rápidamente alejamos el soldador, el cautín, entonces el estaño se tiende a endurecer rápidamente, a solidificar. Entonces lo que se hace es mantener presionado en la parte soldada, esperar a que se funda por completo, acercar lo que es el extractor de estaño. Entonces no acercarlo mucho porque obviamente el extractor es de plástico y este pues podría derretir la punta. Entonces para ello se mantiene un poco cerca. Entonces casi al mismo tiempo en que se va alejando el cautín, inmediatamente se va acercando el extractor de estaño y se procede a hacer de la manera más rápida posible extraer lo que es el estaño fundido antes de que se seque. Entonces ese es el proceso de soldar, ¿verdad? Extraer el estaño, ¿verdad? El cual ya estaba soldado, ¿verdad? Eso es de soldar. Una observación es que la superficie, ¿verdad? Cuando siempre, no solo para soldar, sino que para hacer extracción o siempre para tener un orden de trabajo o una mejor visión, siempre tiene que estar completamente limpio la superficie, ¿verdad? Para que, por ejemplo, si vamos a desoldar o soldar, tiene que haber un buen contacto de estaño con la superficie, pero si la superficie está un poco sucia, entonces puede que haya un falso contacto, ¿verdad? El falso contacto consiste en que el estaño que se había soldado para unificar elementos no esté bien penetrado, establecido o haciendo contacto con los elementos y la placa. Entonces eso es lo que puede suceder si la superficie donde se procede a hacer esto de soldadura o desoldadura si está completamente sucia. Entonces siempre es recomendable utilizar una esponja para limpiar, ¿verdad? Tanto el estaño como tanto el cautín como la placa donde se va a proceder a hacer la soldadura. Entonces los materiales básicos que se utiliza para desoldar siempre, ¿verdad? El soldador o cautín de tipo lápiz de 15 o 30 watts de potencia, ¿verdad? El soporte o portacautín, mientras no se utilice, ¿verdad? Sabemos que debemos dejarlo en el portacautín para que este se mantenga ahí y evitar que sucedan daños, ¿verdad? El extractor de estaño y la esponja. El extractor de estaño ya viendo la práctica, ¿verdad? Vamos a ver una práctica y lo vamos a reconocer. El extractor de estaño es como se muestra en esta imagen, ¿verdad? Este sería el extractor de estaño. Entonces siempre, como les digo, es de plástico y por lo tanto a veces no tiene que tener contacto directo o contacto físico con el cautín o soldador. Entonces eso puede ser un problemita, pero uno se puede adaptar a medida pasa, a medida se realizan muchas prácticas de soldadura. Bien, y la esponja pues siempre, como había mencionado, siempre para hacer limpieza de la superficie donde se hace la práctica de soldadura o de soldadura y mantener limpio siempre las puntas del cautín. Bien, sin más que decir, pues procederemos a realizar una pequeña práctica, ¿verdad? De cómo desoldar y extraer, en este caso, elementos de una placa, ¿verdad? Una placa impresa. Entonces para ello pues les recomiendo que presten mucha atención y
así puedan comprender cómo se hace este procedimiento, siempre con los materiales mencionados anteriormente, ¿verdad? Lo más básico es el cautín y el desoldador, ¿verdad? Pero siempre es necesario mantenerlo, el portacautín a nuestro alcance, y lo que es la esponja. Bien, ahora veremos cómo podemos extraer elementos, ¿verdad? Haciendo la desoldadura, ¿verdad? Recordemos que la desoldadura es lo inverso de la soldadura, es decir, en vez de unir, separamos, ¿verdad? Y eso consiste en que la soldadura, por ejemplo el estaño que ya fue soldado, podemos extraerlo, ¿verdad? Calentando la superficie donde contiene el estaño, y podemos extraerlo con este elemento que es el extractor de estaño, ¿verdad? En el cual, pues, como podemos ver, si presionamos aquí, se queda contenida esta parte, ¿verdad? Y al colocar, por ejemplo, en la placa, ¿verdad? Cuando calentamos el estaño, se derrite, entonces inmediatamente presionamos el botón y se extraería de un solo. Obviamente no se puede ahorita porque no estamos calentando la superficie donde está el estaño, pero ahorita a continuación lo vamos a hacer. Siempre no olvidemos que mantener, mientras no se utilice el cautín, mantenerlo en el portacautín, ¿verdad? Para que no haga contacto con otros aparatos o otros elementos o algún otro objeto y cause daño. Entonces siempre mantenerlo de esta forma. Bien, entonces ahora procedemos a, primero identificamos qué elemento podríamos extraer. Entonces podemos extraer este capacitor de aquí, ¿verdad? Entonces identificamos la posición y vemos que está justo en esta parte. Entonces lo que procedemos a hacer es utilizamos en la mano no hábil, utilizamos el extractor de estaño, y en la mano hábil utilizamos el estaño. Entonces lo que procedemos a hacer es, como ya identificamos qué elemento vamos a extraer, entonces simplemente mantenemos presionado en la parte donde vamos a extraer. Entonces, como podemos ver, si soltamos el cautín, rápidamente se va a ir helando el estaño y va a volverse fuerte, es decir, no vamos a extraer fácilmente, sino que mientras está así, acercamos lo más rápido posible el extractor de estaño y podemos extraer el estaño. Bien, como podemos ver, ya hemos extraído esta parte. Ahora procedemos a extraer esto, pero eso sí hay que tener cuidado porque la punta, como es de plástico, puede irse derritiendo, entonces es de hacerlo con mucho cuidado, mucha precaución. Bien, ahora como podemos identificar, hemos extraído el estaño, entonces podemos extraer el elemento también. Para ello simplemente doblamos las patillas con cuidado, doblamos las patillas y estaríamos listos para extraer el elemento. Entonces esta es la manera en cómo podemos extraer un elemento. Siempre hacerlo con cuidado, y aquí está el elemento que extrae justo de aquí.
Entonces esa es la forma en cómo podemos extraer el elemento con el extractor de estaño, ¿verdad? Y siempre con el cautín. Bien, hemos llegado al final del video y pues le agradezco por su atención, porque hayan visto este video tutorial, ¿verdad? Ha sido muy importante haberles compartido este tema muy interesante sobre la soldadura y pues espero les haya gustado y gracias nuevamente por su atención y espero se encuentren bien y saludos, reciban saludos cordiales.